Era tarde, ya pasada la hora de cierre, y yo había sido el último en sentarme en el restaurante El Silencio Carmesí, un pequeño local en una esquina olvidada de las afueras de la ciudad. No tenía intención de detenerme allí, solo estaba de paso en un viaje de negocios, pero algo en el lugar me atrajo de manera extraña. La atmósfera tranquila y densa tenía algo incómodo, como si el lugar mismo me estuviera observando. La puerta de madera, desgastada por el tiempo, chirrió al abrirse, y el anfitrión, un hombre mayor de ojos hundidos, me saludó con un leve asentimiento, inexpresivo. Debí haber sospechado algo cuando noté que no había ningún otro cliente. Era viernes por la noche y el restaurante estaba vacío, lo cual resultaba extraño. El local era pequeño, con pocas mesas cubiertas por manteles impecablemente blancos, iluminadas solo por la tenue luz de las velas. El aire estaba impregnado de un olor húmedo, como si la madera vieja hubiera absorbido demasiada lluvia. El menú era inusual. Los platos tenían nombres extraños, desconocidos, pero estaba agotado, hambriento y no quería complicarme. Pedí la elección del chef. La camarera, una joven de piel pálida y una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos, tomó mi orden sin decir una sola palabra. Se dio la vuelta de forma abrupta y desapareció tras las puertas de la cocina. Apenas vislumbré el interior, pero algo allí no parecía estar bien. Escuché un leve ruido que me inquietó, un zumbido bajo acompañado de lo que parecían susurros. El tiempo pasaba lentamente. Bebí agua y miré el reloj, dándome cuenta de que había estado esperando más de media hora. Molesto busqué a la camarera con la mirada, pero no había señales de ella. El ambiente se había vuelto extraño. El silencio era tan pesado que parecía contener la respiración del lugar. Justo cuando estaba a punto de levantarme y salir, la puerta de la cocina se abrió bruscamente y la camarera emergió con una gran bandeja de plata. Sus movimientos eran lentos, demasiado deliberados, como si evitara hacer ruido alguno. Colocó el plato frente a mí con una sonrisa extraña que me provocó un escalofrío. Sin decir nada, desapareció de nuevo. El plato no se parecía a nada que hubiera visto antes. La carne era oscura, brillante, cortada en piezas delicadas que no se asemejaban a ningún corte que pudiera reconocer. Un olor metálico fuerte y nauseabundo se elevó desde el plato. Dudé por un instante, pero el hambre me venció, y a pesar de mi creciente incomodidad, tomé el tenedor. Tan pronto como el primer bocado tocó mi lengua, me quedé paralizado. La textura era incorrecta, casi gelatinosa, con un sabor amargo que se aferraba a mi garganta. Mi estómago se revolvió. Empujé el plato, perdiendo el apetito al instante. Llamé a la camarera, pero nadie apareció. El restaurante parecía más oscuro ahora, con sombras que se alargaban, deformando la escasa luz de las velas. Me levanté, listo para marcharme, pero al acercarme a la puerta, el hombre mayor que me había saludado apareció de repente, bloqueando la salida. Su rostro era una máscara impenetrable. ¿Hay algún problema con su comida, señor?, preguntó con una voz plana, casi robótica. Balbuceé algo sobre haber perdido el apetito, pero él no dejaba de mirarme. Había algo profundamente inquietante en sus ojos, como si estuviera esperando, observándome con demasiada intensidad. Retrocedí un paso y fue entonces cuando vi algo espantoso. En una esquina lejana del comedor, apenas visible en la penumbra, había una figura. Estaba desplomada sobre una mesa, completamente inmóvil. Al principio pensé que era otro cliente, pero había algo en la postura que no era normal. La cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, y la piel era gris, colgando sobre los huesos. Me acerqué, mi corazón acelerado, y entonces lo vi con claridad. No estaba vivo. Sus ojos eran pozos vacíos, y la boca estaba abierta en una grotesca sonrisa. Era un cadáver vestido como un comensal que había esperado demasiado por su comida. El pánico se apoderó de mí. Me giré hacia el hombre mayor, pero había desaparecido. La puerta principal estaba cerrada. No había señales del anfitrión, y la camarera no estaba por ningún lado. El restaurante estaba completamente en silencio, excepto por el constante zumbido que venía de la cocina. Desesperado, corrí hacia la puerta de la cocina esperando encontrar una salida trasera. La puerta se abrió fácilmente, pero lo que vi me detuvo en seco. La cocina no era una cocina, era un matadero. El olor metálico que había notado antes me golpeó con fuerza y casi vomité. Las encimeras estaban manchadas de sangre seca,
y las paredes estaban cubiertas de ganchos, cada uno sosteniendo piezas humanas. Extremidades, torsos, cabezas, todo cuidadosamente dispuesto como en un inventario macabro. Los susurros que había escuchado antes eran ahora más fuertes, pero no eran voces humanas. Provenían de las máquinas, grotescos sonidos de molienda mientras los cuerpos eran procesados, cortados y preparados para ser servidos. Me tambaleé hacia atrás, pero antes de que pudiera escapar sentí dedos fríos rodeando mi muñeca. Me giré y vi a la camarera. Su sonrisa seguía fija, pero su rostro ahora era grotesco, distorsionado. Sus ojos eran huecos, vacíos, y su piel se estaba desmoronando, revelando algo oscuro y viscoso debajo. «No terminaste tu comida», susurró con una voz baja y amenazante. Me solté de su agarre y corrí hacia la entrada. Golpeé la puerta repetidamente hasta que finalmente cedió, arrojándome al aire frío de la noche. Corrí sin parar hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter las llaves en el encendido, pero logré arrancar el coche y me alejé sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué era realmente el silencio carmesí o cómo logré salir con vida. Pero a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa y estoy solo, todavía puedo escuchar esos susurros. Y de vez en cuando cierro los ojos veo ese plato de nuevo, esperándome para que dé otro bocado. El restaurante se llamaba El Sabor Perdido, un pequeño y modesto local oculto en una parte discreta de la ciudad. No había ningún anuncio ni cartel, solo una simple puerta roja con una linterna apagada colgando sobre ella. Un compañero de trabajo me había hablado de este lugar, asegurando que sus platos exclusivos eran conocidos solo por los lugareños. Decía con un tono casi siniestro que la comida era para morirse. Intrigado, decidí probarlo una noche de viernes después de un largo día de trabajo. Al llegar, la calle estaba desierta, y el restaurante tenía un aire casi abandonado. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas de terciopelo rojo, bloqueando cualquier vista desde afuera. Por un momento pensé en regresar, pero el aroma denso y sabroso que emanaba desde las rendijas de la puerta me atrajo hacia adentro. El interior estaba silencioso, con solo unas pocas mesas ocupadas por personas que comían en completo silencio. Las sombras eran largas, proyectadas por la tenue luz de las lámparas. Una mujer de rostro inexpresivo, vestida de negro, se acercó. «¿Mesa para uno?», susurró apenas. Asentí, sintiéndome incómodo por la extraña atmósfera. Me condujo a una mesa junto a las cortinas que bloqueaban por completo la vista al exterior. Apenas me senté, apareció un camarero, entregándome un menú sin decir una palabra. Su rostro era pálido, inexpresivo. El menú no tenía descripciones, solo nombres vagos como La Delicia y El Secreto del Chef. No había precios, pero todos los demás comensales parecían comer sin cuestionar nada. Sentía una creciente incomodidad, pero la curiosidad me impulsó a pedir un plato llamado La Ofrenda. El camarero desapareció en la cocina sin más. El aire se sentía espeso, como si algo invisible presionara mi pecho. Mientras esperaba, observé a los demás comensales. Comían de manera lenta, metódica, como si fueran autómatas. Sus ojos parecían vacíos. Cada vez más me convencía de que no estaban realmente comiendo, solo simulaban. Antes de que pudiera pensar más en ello, el camarero regresó con una bandeja cubierta. Colocó el plato frente a mí y levantó la tapa con un gesto casi teatral. Lo que vi no me resultó reconocible. Era un plato pequeño, con finas rebanadas de carne oscura, bañadas en una salsa roja espesa que goteaba por los bordes, más parecida a sangre que a cualquier salsa común. Mi estómago se revolvió, pero no podía echarme atrás. Tomé el cuchillo y el tenedor, cortando un pequeño trozo. La textura era suave, demasiado suave, y el olor tenía una dulzura extraña, mezclada con algo metálico. Tan pronto como el primer bocado tocó mi lengua, una ola de náuseas me invadió. El sabor era rancio y asqueroso, con un regusto que me erizó la piel. Tomé un trago de agua rápidamente para quitarme el sabor. El camarero no reaccionó, solo se quedó allí, mirándome. «Creo que ha habido un error», logré decir. «Esto no es lo que esperaba».
Debe terminar su comida. Me interrumpió con un tono bajo y amenazante. Parpadeé sorprendido por el cambio de tono. Disculpe. Debe terminar su comida, repitió, su rostro inmutable. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor, pero los demás comensales no habían reaccionado en absoluto. Seguían masticando lentamente como autómatas. Mi corazón empezó a acelerarse, pero me levanté rápidamente. De repente, las luces parecieron oscurecerse, y las sombras en la habitación comenzaron a alargarse y retorcerse de manera antinatural. Sentí una presencia fría detrás de mí. Giré lentamente y lo que vi me dejó helado. Los comensales ya no parecían humanos. Sus rostros se habían distorsionado, la piel caía en pedazos, revelando músculos y huesos, y sus ojos eran pozos vacíos. El sonido de la masticación llenaba el aire, húmedo y enfermizo. Retrocedí tropezando con mi silla. Los ojos del camarero se habían vuelto dos agujeros negros. Las paredes parecían latir, y un coro de susurros empezó a crecer, inundando mis pensamientos. Corrí hacia la puerta, pero no lograba abrirla. Sentí que las voces susurrantes se volvían más fuertes. Al girarme vi a los comensales levantándose, sus cabezas inclinadas en ángulos imposibles. «Debe terminar», cantaron al unísono, mientras se acercaban lentamente. Pánico. Corrí hacia la cocina esperando encontrar una salida. Pero lo que vi fue peor. La cocina estaba llena de cadáveres en descomposición, cuerpos apilados y despedazados. El olor a podredumbre me golpeó de lleno. Me di cuenta con horror de lo que había estado comiendo. Antes de que pudiera procesarlo, sentí unas manos frías agarrándome. El camarero, ahora con su rostro distorsionado en una grotesca mueca, me arrastró de vuelta al comedor. «Debe terminar su comida», dijo con una sonrisa aterradora. El plato seguía allí y ahora la carne latía, viva. Los susurros crecían exigiendo que terminara. Intenté gritar, pero todo se volvió oscuro. Estaba conduciendo por una parte de la ciudad que no conocía bien, buscando un lugar para cenar algo rápido. Había sido un día largo de trabajo, y solo quería encontrar algo sencillo antes de irme a casa. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño y deteriorado restaurante con un letrero de neón parpadeante. Las letras apenas se leían, pero reconocí que el lugar se llamaba Comedor del Puente. Dudé por un momento. El lugar no inspiraba confianza, pero el hambre me convenció de entrar. El estacionamiento estaba vacío salvo por un sedán viejo aparcado al fondo. El restaurante parecía estancado en el tiempo. Pintura descolorida, metal oxidado, y las ventanas empañadas por una mezcla de grasa y suciedad. Pero las luces estaban encendidas, así que empujé la puerta y entré. Lo primero que noté fue el frío intenso. El aire acondicionado estaba a todo volumen, mucho más fuerte de lo necesario para un espacio tan pequeño. El zumbido de las luces fluorescentes era casi ensordecedor, superando incluso la música suave y vieja que venía de una jukebox en el fondo. No había nadie detrás del mostrador ni en las mesas. Un restaurante vacío a esa hora era raro, considerando que uno esperaría ver a algunos clientes habituales o camioneros. Me acerqué al mostrador y esperé. El lugar olía a grasa vieja y algo más, algo agrio. Después de unos minutos de pie, toqué ligeramente el mostrador. «Hola», llamé esperando una respuesta. Nada. Entonces escuché algo proveniente de la cocina. Al principio era débil, un ruido de arrastre, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el suelo. Mi estómago se tensó, pero me dije a mí mismo que sería el cocinero. Me senté en una cabina cerca de la ventana, tratando de ignorar la extraña atmósfera. Los menús ya estaban en la mesa, viejos, gastados y manchados de grasa. Lo hojeé sin mucho entusiasmo. La comida era lo que uno esperaría. Hamburguesas, papas fritas, sándwiches. Nada fuera de lo común, salvo un par de platos con nombres poco convencionales como la hamburguesa especial y la sopa de la medianoche. Estaba a punto de llamar de nuevo cuando una voz me sorprendió desde atrás. «¿Qué te puedo traer?», preguntó una mujer. Me giré para encontrar a una camarera detrás del mostrador. Era una mujer delgada, con cabello rubio y desordenado, piel pálida y ojeras profundas. Su uniforme estaba gastado y le quedaba grande. No sonreía. «Solo una hamburguesa y papas fritas, por favor», dije,
intentando ignorar la sensación de incomodidad. Ella anotó el pedido sin decir nada más y se dio la vuelta, desapareciendo en la cocina. La puerta se cerró y ese ruido de arrastre volvió, más fuerte esta vez. Parecía haber otro sonido debajo, algo suave, como si estuvieran cortando carne. Sacudí la cabeza diciéndome que eran solo los ruidos normales de una cocina. Pero mientras más tiempo pasaba, más frío se volvía el lugar. Me froté los brazos, deseando haber traído una chaqueta, y miré alrededor. Algo estaba mal. Las paredes estaban decoradas con viejas fotos de personas que parecían haber sido clientes del restaurante años atrás. Pero había algo extraño en sus rostros. Algunos parecían capturados en momentos incómodos, con miradas inexpresivas. Otros con sonrisas congeladas que se veían forzadas. Cuanto más miraba, más perturbador se volvía todo. Justo cuando estaba a punto de levantarme para irme, la puerta de la cocina se abrió y la camarera regresó con mi comida. La colocó frente a mí, sus manos temblando ligeramente. «Aquí tienes», murmuró antes de alejarse rápidamente, desapareciendo de nuevo en la cocina. Miré el plato. La hamburguesa se veía rara. La carne era inusualmente oscura, casi negra, y las papas fritas estaban empapadas de grasa. El olor que emanaba del plato era dulzón, pero había algo nauseabundo en él. Sin embargo, mi hambre me impulsó a darle un mordisco. Tan pronto como la probé, la escupí. Estaba fría, como si hubiera estado sentada allí durante horas, y tenía un extraño sabor metálico. Empujé el plato hacia un lado con el apetito completamente desaparecido. Me levanté y me puse mi abrigo, decidido a salir del lugar. Justo cuando agarré el pomo de la puerta, escuché de nuevo ese sonido de arrastre, más fuerte y más cerca. También escuché una respiración pesada, viniendo justo detrás de la puerta de la cocina. Me quedé congelado. La puerta de la cocina se abrió un poco, lo suficiente para ver algo que no tenía sentido. Un rostro, pálido, con la piel estirada, los ojos hundidos. Tenía una expresión extraña, como si intentara sonreír pero no pudiera. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño. Sentí que me observaba. La cosa abrió la boca, dejando escapar un leve suspiro. El ruido de arrastre se acercaba. No esperé para averiguar qué era. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo hacia la noche fría, con el corazón a punto de estallar. No dejé de correr hasta que llegué a mi coche. Cuando finalmente miré hacia atrás, el restaurante estaba completamente oscuro. El letrero de neón había dejado de parpadear, y el edificio se veía como si hubiera estado abandonado durante años. Con las manos temblorosas, subí al coche y conduje de regreso a casa lo más rápido que pude. No miré atrás el resto de la noche. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro. No podía dejar de pensar en las fotos en las paredes, en el sedán solitario en el estacionamiento. A la mañana siguiente decidí buscar información sobre el comedor del puente, y me encontré con algo perturbador. El lugar había cerrado hacía más de 10 años después de que un incendio lo consumiera. El dueño y algunos clientes quedaron atrapados dentro. La gente aún decía ver el letrero encenderse de vez en cuando. Pero lo que más inquietaba era el relato de aquellos que decían haber visto a alguien en la cocina, moviéndose lentamente, arrastrando algo pesado. Acababa de mudarme a la ciudad por un nuevo trabajo, y tras un largo día desempacando, decidí darme un capricho y salir a cenar. No conocía mucho la zona, así que busqué una lista de restaurantes cercanos. Un nombre llamó mi atención: La Linterna Roja. Tenía reseñas brillantes. La gente no dejaba de alabar la comida y la acogedora atmósfera del lugar. Aunque estaba un poco alejado, decidí probar suerte. Al llegar, el restaurante no era lo que esperaba. Estaba oculto en una calle estrecha, con solo una linterna roja en la entrada. El edificio era viejo, de madera y cubierto de hiedra, como si el tiempo lo hubiera dejado atrás. No parecía el tipo de lugar con tantas buenas críticas, pero supuse que tal vez era una de esas joyas ocultas de las que la gente habla. Entré, y lo primero que noté fue el silencio. No había otros clientes, solo yo. El lugar estaba iluminado apenas por la luz parpadeante de las velas, proyectando sombras sobre las paredes de madera oscura. El aire olía levemente a incienso y especias. La decoración era simple, casi anticuada, con viejas fotografías enmarcadas alineando las paredes.
Sentí un escalofrío, pero lo atribuí a los nervios por estar en un lugar desconocido. Una anfitriona apareció de repente, deslizándose desde un pasillo en la parte trasera. Era alta y delgada, vestida con un largo vestido rojo. Su piel era pálida y sus ojos grandes y oscuros. Sonreía de una forma que me resultó inquietante, fuera de lugar. «Bienvenido», dijo en voz baja. «Sígueme, por favor». La seguí hasta una mesa en la parte trasera del restaurante, lejos de la entrada. La luz de las velas sobre la mesa era débil, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia en las paredes. Me entregó un menú sin decir una palabra y se desvaneció en las sombras tan rápido como había llegado. El menú era extraño. No había descripciones, solo una lista de platos, la mayoría de los cuales no reconocía. Algunos nombres me sonaban vagamente familiares, pero otros eran completamente desconocidos, escritos en lo que parecían caracteres antiguos. Elegí algo simple, sopa especial y un vaso de agua. Me senté allí lo que parecieron horas, mientras el silencio del lugar me envolvía. No había sonidos de cocina, ningún tintineo de platos o chisporroteo de comida. Todo estaba en absoluto silencio. Ocasionalmente miraba las fotografías en las paredes. Mostraban personas en diferentes momentos de sus comidas, pero algo en sus rostros me resultaba incómodo. Las sonrisas parecían rígidas o exageradas, casi como si hubieran sido forzadas. Finalmente la anfitriona regresó con un pequeño cuenco de sopa. Lo colocó frente a mí sin decir nada, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos por un instante más de lo que parecía normal antes de desvanecerse de nuevo en las sombras. La sopa tenía un color oscuro, rojo y turbio, con pequeños trozos de algo flotando en el líquido. El olor era una mezcla entre dulce y agrio, con un toque metálico. Vacilante metí la cuchara y la llevé a mis labios. Tan pronto como el líquido tocó mi lengua, una oleada de náuseas me invadió. El sabor era amargo, salado y completamente incorrecto. Mi estómago se revolvió, pero me obligué a tragar. No quería parecer grosero, pero no había manera de que pudiera seguir comiendo. Aparté el cuenco y esperé que la anfitriona regresara. Pasaron varios minutos, y empecé a sentirme extraño. Mareado, como si la habitación estuviera girando. Mi visión comenzó a nublarse, y me di cuenta de que el silencio había crecido tanto que se sentía opresivo, casi asfixiante. Me levanté tambaleándome, tratando de mantener el equilibrio, y me dirigí hacia la puerta. Justo cuando alcancé el pomo, sentí una mano sobre mi hombro. Me giré, y la anfitriona estaba de pie justo detrás de mí, su rostro a unos pocos centímetros del mío. «¿Te vas tan pronto?», susurró, sus ojos muy abiertos y sin parpadear. «No me siento bien», balbuceé intentando alejarme. Su sonrisa se ensanchó de manera perturbadora, recorriendo su rostro como si estuviera disfrutando de la situación. «Nadie se va sin terminar su comida», dijo con un tono helado. Algo en su voz me hizo sentir un miedo profundo. Tiré de la puerta con todas mis fuerzas y salí corriendo al aire frío de la noche. Mi cabeza daba vueltas, mis piernas temblaban, pero no me detuve. Corrí hacia mi coche luchando por meter las llaves en la cerradura mientras sentía sus ojos observándome desde la entrada del restaurante. Tan pronto como subí al coche, lo puse en marcha y aceleré, alejándome lo más rápido posible sin atreverme a mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero cuanto más me alejaba, mejor me sentía. Sin embargo, al mirar el espejo retrovisor, vi algo que me hizo estremecerme. La linterna roja había desaparecido. La calle, el edificio cubierto de hiedra, la linterna colgando afuera, todo había desaparecido. En su lugar solo quedaba un lote vacío, cubierto de maleza y asfalto agrietado. Todavía temblando, conduje de vuelta a casa tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Lo más extraño sucedió al día siguiente. Por curiosidad busqué información sobre la linterna roja en línea. No encontré nada. No había reseñas, ni dirección, ni rastro de que alguna vez hubiera existido. Era como si el restaurante hubiera sido borrado del mapa. Lo único que encontré fueron menciones en viejos foros locales, donde la gente hablaba de un restaurante que cerró años atrás, tras una serie de desapariciones misteriosas. No podía dejar de pensar que estuve muy cerca de convertirme en una de esas desapariciones. Aún puedo recordar el sabor de esa sopa, y a veces, cuando cierro los ojos, veo a la anfitriona de pie en la entrada, sonriendo de esa manera inquietante.
y me pregunto si alguien más será lo suficientemente desafortunado como para encontrar la linterna roja y entrar. Llevaba horas conduciendo por caminos secundarios en un pequeño pueblo rural, lejos de todo lo familiar. Mi GPS había dejado de funcionar hacía kilómetros, dejándome sin rumbo por carreteras oscuras y serpenteantes. Estaba hambriento, cansado y frustrado. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, vi un pequeño restaurante adelante. Las luces estaban encendidas y el letrero de neón decía Comedor El Cromo. Parecía sacado de otra época, un restaurante estilo retro de los años 60, con revestimiento de cromo brillante y cabinas rojas visibles a través de las ventanas. Era el lugar perfecto para una parada rápida. Aparqué en el pequeño estacionamiento de grava, aliviado al ver un par de viejas camionetas y un sedán enfrente. Al entrar, el aire estaba cargado con el olor a comida frita, pero algo más se mezclaba con el ambiente, un ligero olor metálico que no pude identificar. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado en el mostrador sorbiendo café y una mujer mayor en una cabina al fondo. La camarera, con lápiz labial rojo brillante y mucho delineador, apareció detrás del mostrador, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Siéntate donde quieras, cariño», dijo con una voz que intentaba ser dulce pero que me resultaba inquietante. Me senté en una cabina cerca de la ventana y el asiento de vinilo crujió bajo mi peso. El menú estaba pegajoso y las opciones eran lo típico de un diner: hamburguesas, sándwiches y desayunos. Pero un plato llamó mi atención, el especial de la casa. No había descripción, solo el nombre. Demasiado cansado como para darle más vueltas, lo pedí. Cuando la camarera regresó, anotó mi pedido sin hacer preguntas y se dirigió a la cocina. Mientras esperaba, miré alrededor. El lugar estaba limpio, pero algo no se sentía bien. El hombre en el mostrador no había hecho ningún movimiento desde que llegué, y la mujer mayor seguía mirando por la ventana, inmóvil, como si no estuviera allí. La comida no tardó mucho en llegar. La camarera colocó un plato frente a mí, sonriendo de manera mecánica. «Disfruta», dijo antes de alejarse sin decir nada más. El plato tenía una hamburguesa grasienta y papas fritas, pero el olor era extraño. No era desagradable, pero tenía ese mismo toque metálico que noté al entrar. Mi estómago rugía, así que tomé un bocado. La carne era jugosa, pero la textura era demasiado blanda, y el sabor intenso, como si estuviera impregnado de algo que prefería no identificar. Aparté el plato, perdiendo el apetito rápidamente. Las papas estaban frías y blandas, con un condimento oscuro que no reconocía. Mientras me sentaba ahí, intenté ignorar la creciente sensación de malestar. Noté algo perturbador. Los otros clientes no se movían. El hombre no había bebido ni un sorbo de su café, no giraba la cabeza ni parpadeaba. La mujer seguía mirando por la ventana, sus manos inmóviles sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté convencerme de que era mi imaginación. Levanté la mano para llamar la atención de la camarera. «¿Me puede traer la cuenta?», dije. Ella no respondió ni se movió. Me levanté dejando el plato intacto y caminé hacia el mostrador. A medida que me acercaba noté algo terrible. El hombre en el mostrador tenía la piel pálida, cerúlea, con un brillo ceroso. Mi corazón se aceleró al ver sus manos, que estaban apretadas alrededor de la taza de café, pero no respiraba. Estaba muerto. Retrocedí, tropezando con una silla al girar. Corrí hacia la cabina de la mujer mayor. «¿Señora?», susurré, temiendo lo que encontraría. No se movió. Toqué su mano, que estaba fría como el hielo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la ventana, también estaba muerta. El pánico me invadió. El olor metálico y dulce de la comida llenó mi nariz de nuevo. Corrí hacia la puerta, pero justo cuando estaba por alcanzarla, la camarera apareció frente a mí, bloqueando la salida. «Aún no has pagado, cariño», dijo, su voz extrañamente tranquila. Con manos temblorosas, saqué mi billetera. «Pagaré, solo déjame ir», dije con voz temblorosa. Su sonrisa se ensanchó de manera siniestra. «El especial es el favorito aquí. Siempre hace que la gente vuelva por más». Le lancé algunos billetes y salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Tropecé mientras corría hacia mi coche. Encendí el motor y aceleré, mirando el retrovisor. Pero el comedor había desaparecido. El estacionamiento estaba vacío.
No había rastro del letrero de neón ni del revestimiento de cromo, solo un terreno baldío cubierto de maleza. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía, sin parar hasta llegar al siguiente pueblo. Intenté contarles a los lugareños lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que no había habido un restaurante en ese camino en años, no desde que el cromo se incendió, atrapando al dueño y a varios clientes adentro. A veces, cuando estoy solo por la noche, aún puedo saborear esa hamburguesa, la carne blanda y ese sabor metálico. Y de vez en cuando paso por ese camino, juro que veo un destello del letrero de neón a lo lejos, llamándome de vuelta. Estaba en un viaje por carretera con mi amigo Marco, rumbo a un pequeño pueblo costero que nunca habíamos visitado. Llevábamos horas conduciendo, y el sol ya había desaparecido, dejando la carretera envuelta en una oscuridad espesa. El hambre comenzó a apoderarse de nosotros y empezamos a buscar algún lugar donde comer. Era tarde, pasada la medianoche, y no había muchas opciones. Estábamos en medio de la nada, rodeados por un espeso bosque a ambos lados de la carretera, cuando finalmente vimos un cartel: Parada Final Restaurante. El letrero de neón parpadeaba a lo lejos, apenas visible entre los árboles. «Parece que esta es nuestra mejor opción», dijo Marco, girando el volante y entrando en el aparcamiento de grava. El restaurante era un pequeño edificio descuidado, con pintura agrietada y luces rotas. Parecía haber sido olvidado por el tiempo. Había unos pocos autos estacionados afuera, pero las ventanas eran tan oscuras que no se podía ver si había alguien dentro. A pesar de la sensación de incomodidad, el hambre pudo más y decidimos entrar. Al cruzar la puerta, el aire estaba cargado con el olor de la comida frita y algo más, algo rancio, como basura vieja. El lugar estaba casi vacío, salvo por un anciano sentado en el mostrador y una camarera apoyada contra la pared, que nos observaba con una mirada apagada. Marco y yo intercambiamos miradas, incómodos, pero nos sentamos en una cabina junto a la ventana. Los asientos de vinilo estaban agrietados y pegajosos, y la mesa estaba manchada de grasa y migajas. El menú, ya en la mesa, era típico de un restaurante de carretera: hamburguesas, papas fritas, desayunos. Pero algo en el plato llamado especial de la parada final me intrigó, aunque sentía que algo no cuadraba en ese lugar. Finalmente la camarera se acercó, con una pluma en la mano. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y sus ojos nunca se apartaban de nosotros. «¿Qué van a pedir?», murmuró en un tono plano, carente de emoción. Marco pidió una hamburguesa mientras yo opté por el especial de la parada final, más por curiosidad que por hambre real. La camarera no anotó nada. Nos observó un momento antes de darse la vuelta y caminar hacia la cocina, con pasos pesados. Mientras esperábamos, el silencio se hizo cada vez más pesado, opresivo. El único sonido era el zumbido del letrero de neón parpadeante afuera. El anciano en el mostrador seguía inmóvil, su cabeza ligeramente inclinada y sus hombros encorvados, como si no pudiera moverse. «No me gusta este sitio», susurró Marco. «Sí, es extraño», admití, mirando alrededor. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si no hubiera visto vida en años. Al mirar las paredes noté algo aún más perturbador: las fotografías. A primera vista parecían imágenes en blanco y negro de comensales, pero al fijarme más, los rostros de esas personas no parecían normales. Sus sonrisas eran demasiado amplias y sus ojos vacíos. Era como si estuvieran ahí, pero no realmente vivos. Estaba a punto de señalar esto a Marco cuando la camarera regresó con nuestra comida. Colocó los platos bruscamente sobre la mesa y se alejó sin decir una palabra. Mi plato parecía normal: puré de papas, pastel de carne y verduras. Pero el olor, había algo en él que me provocaba rechazo. Tenía esa misma sensación rancia que noté al entrar. Marco comenzó a comer su hamburguesa, pero yo dudé. Algo en el plato me revolvía el estómago. Sin embargo, finalmente tomé un pequeño bocado del pastel de carne. Lo lamenté de inmediato. El sabor era amargo y metálico, como si estuviera comiendo sangre. Dejé caer el tenedor y alcancé mi vaso de agua, pero incluso el agua sabía extraña, rancia, como si hubiera estado estancada por semanas. «¿Qué demonios es esto?», murmuré, empujando el plato lejos de mí.
Marco también había dejado de comer. Miraba su hamburguesa con una expresión confusa. «Amigo, esto sabe raro. ¿Qué le habrán puesto?», preguntó con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió lentamente. Un hombre salió, pero algo en él era extraño. Su piel era pálida, casi gris, y su ropa parecía sucia y rota. Lo más inquietante fue su rostro. Su expresión estaba vacía. Sus ojos eran inertes, como si no registrara lo que sucedía a su alrededor. Agarré el brazo de Marco, mi corazón latiendo con fuerza. «Tenemos que irnos ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, la camarera apareció junto a nuestra mesa. Su rostro ya no estaba inexpresivo. Sonreía de una manera antinatural. Su boca se extendía demasiado, mostrando dientes amarillos. «No se irán sin terminar su comida, ¿verdad?», dijo con un tono dulce y perturbador. Marco se levantó bruscamente, tumbando su plato. «Ya terminamos, gracias», dijo con la voz quebrada. La sonrisa de la camarera vaciló, pero solo por un segundo. Dio un paso adelante, bloqueando nuestro camino. «Nadie se va sin terminar», dijo su tono más bajo, más amenazante. No esperé más. Agarré a Marco y salimos corriendo hacia el coche. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves, y cuando finalmente logré encender el motor aceleré, alejándome sin mirar atrás. Condujimos en silencio, y al echar un vistazo al retrovisor, vi cómo el letrero de neón parpadeaba una última vez antes de apagarse por completo, desapareciendo en la oscuridad. No paramos hasta estar lejos. Al día siguiente, por pura curiosidad, buscamos información sobre Parada Final Restaurante. No había nada, ninguna mención, ni un rastro en mapas o reseñas. Era como si nunca hubiera existido. Aún recuerdo ese sabor metálico en la boca, como si algo de esa comida siguiera conmigo. Y a veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar un susurro, como el de la camarera que dice: «Todavía no has terminado tu comida». Era una noche lluviosa y fría cuando Elena y sus amigos encontraron un restaurante oscuro y escondido llamado La Ruina Roja, oculto en un callejón que nunca antes habían notado. El letrero de neón parpadeaba bajo la lluvia, con sus letras rojas proyectando una inquietante luz sobre el pavimento agrietado. Habían estado recorriendo bares, buscando un último lugar para cerrar la noche, y el restaurante parecía perfecto, como un tesoro escondido. La puerta emitió un chirrido cuando la abrieron, y un escalofrío recorrió la espalda de Elena. El interior del lugar estaba envuelto en un silencio que parecía devorar cualquier ruido. Había solo unas pocas mesas ocupadas, pero ninguno de los clientes hablaba. Solo miraban fijamente sus platos con movimientos lentos y mecánicos. Un camarero alto y delgado, con una expresión vacía y ojos que seguían cada movimiento de Elena, apareció de repente. «Bienvenidos», dijo en un tono apagado. «Su mesa está lista». Su sonrisa no parecía sincera, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Elena sintió una punzada de inquietud, pero siguió al camarero mientras sus amigos, ajenos al extraño ambiente, se acomodaban en una cabina. El menú, escrito en un idioma que no entendía, parecía viejo, con páginas manchadas y descoloridas. No había precios, solo nombres extraños como guiso de almas y festín del devorador. «Este lugar da mala espina», susurró Elena a su amiga Sofía, quien solo encogió los hombros. El camarero regresó, sus ojos fijos en Elena como si la estuviera evaluando. «Nuestra especialidad esta noche es el banquete de carne. Es algo inolvidable», dijo con la misma sonrisa perturbadora. A pesar de la creciente tensión, pidieron sus platos, bromeando entre ellos, sin notar cómo el aire se volvía más denso. Mientras Elena observaba a su alrededor, se dio cuenta de algo perturbador. Los demás comensales no solo estaban en silencio, sino completamente inmóviles. Sus cuerpos parecían rígidos, sus rostros como figuras esculpidas, inhumanamente quietos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. «Chicos, ¿han visto eso?», preguntó en voz baja. Antes de que alguien pudiera contestar, su comida llegó. Los platos estaban elegantemente presentados, como si fueran de un restaurante de alta cocina, pero había algo extraño. La carne tenía un brillo que no parecía natural, y el olor era metálico, casi como a sangre. Elena no podía tomar un bocado. La inquietud aumentaba con cada segundo. Mientras tanto,
Sus amigos comían con aparente normalidad, aunque sus movimientos se veían más lentos, casi robóticos. La mirada del camarero seguía fija en ella, observando cada detalle. Fue entonces cuando algo la horrorizó. Un mechón de cabello oscuro sobresalía de debajo de su salsa. Tiró de él, y lo que encontró debajo hizo que su corazón se detuviera por un instante. Carne humana. El estómago de Elena se revolvió mientras apartaba el plato de un empujón. Sus amigos, sin embargo, no parecían darse cuenta. Comían con expresiones vacías, como si estuvieran bajo algún tipo de trance. Sofía levantó la vista, su rostro pálido, los labios manchados de un color rojo oscuro. «Elena, no me siento bien», murmuró antes de desplomarse sobre la mesa. El pánico se apoderó de Elena al darse cuenta de que sus amigos estaban siendo drogados, o peor aún, algo más siniestro les estaba sucediendo. Se levantó rápidamente, pero sus piernas temblaban, y su visión comenzó a nublarse. Los otros comensales, que antes parecían congelados, giraron sus cabezas hacia ella al mismo tiempo. Sus ojos vacíos y oscuros parecían prisioneros, atrapados en un estado de descomposición, sin vida en sus miradas. Desesperada, Elena se tambaleó hacia la puerta, pero el camarero apareció bloqueando su salida. Su sonrisa se ensanchó de una forma grotesca, mostrando dientes amarillos y desiguales. «No te irás, querida», susurró con una voz fría. «Eres el plato principal». Antes de que pudiera gritar, todo se volvió negro. Cuando Elena despertó, estaba atada a una mesa de metal helada en lo que parecía ser la cocina. El hedor de carne en descomposición llenaba el aire, y podía escuchar el sonido de cuchillos afilándose. El cocinero, una figura encorvada y vestida con un delantal manchado, estaba preparando una cuchilla. Su rostro estaba cubierto por una máscara hecha de piel humana cocida, y su risa fría resonaba en el pequeño cuarto. «Serás una excelente adición al festín de esta noche», dijo, mientras seguía afilando el cuchillo. Elena luchó por soltarse, pero las ataduras eran demasiado fuertes. No había rastro de sus amigos, y la horrible realidad se apoderó de ella. Ellos ya habían sido servidos, y ella sería la siguiente. El cocinero levantó su cuchilla, pero antes de que pudiera hacer el corte, la puerta de la cocina se abrió con un chirrido y una figura entró. Era Sofía, pero algo no estaba bien con ella. Su piel era pálida, sus ojos vacíos, y su sonrisa retorcida era similar a la del camarero, completamente desprovista de humanidad. «Bienvenida a la Ruina Roja, Elena», susurró Sofía con una voz tranquila pero aterradora. «Nunca te irás». Lo último que Elena vio fue el brillo del cuchillo descendiendo sobre ella antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. A la mañana siguiente, el restaurante había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba un callejón manchado de sangre con el olor de la muerte flotando en el aire. Nunca encontraron a Elena ni a sus amigos, y la leyenda de la Ruina Roja solo creció con el tiempo. Algunos dicen que, si caminas por las calles de noche, aún puedes escuchar los gritos de las almas atrapadas en ese callejón. Pero ten cuidado. Si alguna vez encuentras un restaurante extraño que nunca habías visto, da la vuelta. Porque una vez que entras, te conviertes en parte del menú. Era una fría noche de otoño cuando Pablo y su novia Carla decidieron probar un nuevo restaurante que había abierto a las afueras de la ciudad. El lugar se llamaba La Cena Final, un nombre pintado en letras desgastadas sobre un cartel de madera que ya comenzaba a mostrar signos de deterioro. El restaurante era conocido por ofrecer un misterioso banquete de medianoche, disponible solo entre las 12 y las 3 de la mañana. Una experiencia culinaria única, según las pocas reseñas que circulaban. El camino hasta allí era oscuro y sinuoso, bordeado por un espeso bosque que parecía tragarse la luz de los faros del coche. Cuando finalmente llegaron, el restaurante apareció como una vieja mansión entre la niebla. Las linternas de la entrada proyectaban sombras que parecían deformarse sobre las paredes de piedra, y no había más coches en el aparcamiento de grava. La mansión se alzaba en silencio, como si estuviera esperando su llegada. «Este lugar es raro», murmuró Carla aferrada al brazo de Pablo mientras se acercaban a las pesadas puertas. «Es solo parte del show, quieren darle un toque misterioso».
dijo Pablo, intentando disimular su propia inquietud. Las puertas de roble se abrieron antes de que pudieran tocar, revelando a un hombre alto y delgado, vestido de manera impecable, aunque su rostro parecía casi cadavérico, como si su piel estuviera tensamente estirada sobre su cráneo. «Bienvenidos a la cena final», dijo con una voz grave y rasposa. «Su mesa ya está lista». Pablo y Carla intercambiaron una mirada de duda, pero entraron al restaurante. El comedor era inmenso, más grande de lo que esperaban. Pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban la luz exterior, y el único brillo provenía de candelabros que proyectaban sombras inquietantes en el techo. El aire olía a humo y algo metálico que les recordaba a sangre. Los sentaron en una mesa larga en el centro del comedor. Aunque parecía haber otras figuras en la penumbra, la pareja era la única visible bajo la luz de las velas. Carla miró nerviosa a su alrededor. «¿Por qué estamos solos? Esto es demasiado raro». Pablo no tenía una buena respuesta. Antes de que pudiera decir algo, el camarero regresó con un menú. Pero al abrirlo, Pablo se dio cuenta de que estaba en blanco. «Debe haber un error», dijo mirando al hombre. El camarero inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa macabra. «El chef ya sabe lo que desean, prepara lo que sus corazones anhelan y lo que más temen». Un escalofrío recorrió a Carla. «Esto es una locura, Pablo. Vámonos». Ambos se levantaron, pero antes de que pudieran moverse, las luces disminuyeron y las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Una figura emergió, vestida con un delantal manchado. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, y caminaba tan lento que casi parecía flotar. «El chef ha llegado», dijo el camarero, y el comedor se sumió en un silencio sepulcral. Pablo y Carla se quedaron inmóviles, viendo cómo el chef se acercaba. Cuando finalmente levantó la cabeza, reveló un rostro pálido y descompuesto, con los ojos hundidos y una boca que parecía haber sido cocida. Con una mano esquelética señaló la cocina, donde las puertas se abrieron de par en par, mostrando un espectáculo espantoso. Dentro colgaban cuerpos inertes, como si fueran piezas de carne en un matadero. Las caras de los cuerpos estaban contorsionadas en expresiones de agonía, como si hubieran sufrido horriblemente antes de morir. Carla gritó, pero Pablo la tomó del brazo, tirando de ella. «Tenemos que salir de aquí», dijo Pablo, intentando correr hacia la puerta. Sin embargo, cuanto más corrían, más se alargaba el pasillo. El camarero permanecía inmóvil con una sonrisa fría mientras observaba su intento desesperado. «No pueden irse, ya son parte del menú». La sala se oscureció por completo. Pablo intentó alcanzar a Carla, pero no pudo encontrarla. En la oscuridad sus manos tocaron algo frío y viscoso. Al retroceder se dio cuenta de que había tocado uno de los cadáveres. No estaban solos. Los otros comensales eran cuerpos sin vida, atrapados en sus asientos, esperando el siguiente festín macabro. Un susurro tétrico llenó la sala. «Pronto serás parte de nuestra cena». El terror envolvió a Pablo cuando sintió una mano fría agarrándolo por el brazo. Se giró y vio al chef, cuyo rostro putrefacto ahora sonreía de forma grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, el chef levantó un cuchillo oxidado y lo hundió en el pecho de Pablo. La oscuridad lo envolvió por completo. Pablo despertó, atado a una mesa de metal en una cocina que olía a muerte. Sobre él el chef afilaba un cuchillo, preparándose para el siguiente plato. Las paredes de la cocina estaban decoradas con cuerpos humanos, algunos ya cocinados, otros apenas conscientes, colgando en su agonía. Desde el otro extremo de la habitación vio a Carla, o lo que parecía ser ella. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos vacíos, y su cuerpo se movía como una marioneta rota. «Carla», susurró Pablo sintiendo lágrimas de terror y desesperación. Pero ya no era Carla. Lo que la poseía sonrió, imitando la sonrisa macabra del chef. «No te preocupes, Pablo, pronto serás parte del festín». Lo último que Pablo escuchó fue el sonido del cuchillo cortando el aire. A la mañana siguiente, la cena final había desaparecido sin dejar rastro. Nadie volvió a ver a Pablo ni a Carla, y aquellos que intentaron buscarlos jamás regresaron. Cuentan que el restaurante aparece cada cierto tiempo en lugares remotos, ofreciendo un menú macabro. Y si alguna vez te lo encuentras, recuerda, una vez que entras, nunca sales.
Era un pequeño y modesto restaurante llamado La Cuchara Carmesí, ubicado en las afueras de un tranquilo pueblo. Pocas personas lo visitaban, y quienes lo hacían, rara vez volvían a hablar de ello. Los rumores sobre el lugar se esparcían como una leyenda oscura entre los habitantes, aunque nadie podía decir con certeza qué sucedía allí. Los amigos de Javier lo desafiaron a ir y descubrir el misterio que rodeaba al restaurante, y a pesar de la inquietud que sentía, aceptó el reto con su típica actitud confiada. La noche era fría. El viento cortaba las calles desiertas mientras Javier se acercaba al restaurante. La fachada era simple, un viejo edificio de ladrillo con enredaderas que parecían haberse apoderado de las paredes. Un letrero rojo descolorido por los años parpadeaba débilmente en medio de la oscuridad, arrojando una tenue luz sobre el adoquinado húmedo. La puerta estaba entreabierta, como si lo invitara a entrar. Javier empujó la puerta y fue recibido por un ambiente extraño. El interior estaba iluminado de manera tenue, con algunas velas esparcidas sobre las mesas. El aire olía a hierbas y carne, pero también a algo más, algo que tenía un toque metálico y putrefacto. El restaurante estaba vacío, salvo por un hombre mayor que se encontraba detrás del mostrador. Tenía el cabello blanco y ralo, y una sonrisa que le hizo sentir un escalofrío. ¿Mesa para uno?, preguntó el hombre con una voz áspera. Javier asintió, aunque sintió cómo la incomodidad comenzaba a instalarse en su pecho. El anciano lo guió hacia una mesa en una esquina, apartada del resto del lugar. Se sentó en una silla que crujió bajo su peso, mientras observaba a su alrededor. Algo en el ambiente le resultaba familiar, aunque no podía recordar haber estado allí antes. El hombre le entregó un menú, pero al abrirlo, Javier solo vio manchas oscuras. No había palabras ni descripciones de platos. «Te traeré lo que necesitas», dijo el anciano, sin esperar a que Javier respondiera. Cuando el hombre desapareció en la cocina, Javier sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Algo no estaba bien. Pensó en irse, pero justo cuando estaba a punto de levantarse, el anciano reapareció con un tazón humeante. Lo colocó frente a él, y el hedor que emanaba hizo que su estómago se revolviera. «Disfruta», dijo el anciano con una sonrisa retorcida. Javier miró el guiso oscuro que se agitaba en el cuenco. No parecía comida, más bien una masa deforme de colores extraños. Mientras lo observaba, empezó a sentir una sensación extraña. Había formas que se movían bajo la superficie, dedos, ojos, partes humanas que flotaban entre el espeso líquido. El miedo lo invadió y empujó el tazón con fuerza. «¿Qué es esto?», gritó con la voz quebrada por el terror. El anciano lo miró desde las sombras, pero no respondió. Solo señaló la puerta del restaurante con un movimiento lento. «Puedes irte si lo deseas». Javier se levantó. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Cuando intentó dirigirse hacia la salida, notó algo extraño. La puerta parecía estar más lejos de lo que recordaba. Cada paso que daba hacia ella parecía alargar la distancia. Las paredes del restaurante comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. El aire olía cada vez más a descomposición, y las sombras a su alrededor se alargaban y retorcían, acercándose a él. Desesperado, corrió hacia la puerta, pero cuando llegó, ya no estaba. En su lugar había un largo pasillo oscuro que parecía no tener fin. Mientras retrocedía, sintió una mano fría en su hombro. Se giró rápidamente esperando ver al anciano, pero lo que encontró fue mucho peor. Una mujer de piel pálida y ojos vacíos lo miraba fijamente. Su piel colgaba flácida y su rostro parecía haber sido esculpido en cera. «No deberías haber venido aquí», susurró, con una voz apagada y vacía. Javier intentó gritar, pero su garganta estaba seca. La mujer lo agarró con más fuerza y comenzó a arrastrarlo hacia el oscuro pasillo. Todo a su alrededor se desvanecía, sumiéndolo en una oscuridad que lo engullía por completo. Cuando llegaron al final del corredor, una puerta podrida se abrió lentamente. Lo que Javier vio dentro lo llenó de horror. La habitación estaba llena de personas, sentadas alrededor de mesas destartaladas, con sus rostros congelados en expresiones de terror. Todos estaban muertos. La comida frente a ellos estaba podrida, y sus cuerpos permanecían en posiciones imposibles. La mujer empujó a Javier hacia la sala, donde cayó de rodillas, paralizado por el miedo. El anciano apareció de nuevo a su lado, colocando una mano huesuda sobre su hombro. «Debes terminar tu comida»,
susurró. «O nunca te irás». Javier intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Sus manos, como si tuvieran vida propia, levantaron la cuchara del guiso y la llevaron a su boca. El sabor metálico y amargo lo golpeó de inmediato, pero no podía detenerse. Cada bocado lo sumía más en la oscuridad, mientras los rostros muertos a su alrededor lo observaban. Con el último bocado, la visión de Javier comenzó a desvanecerse. Las luces del restaurante se apagaron y la oscuridad lo envolvió por completo. A la mañana siguiente, la cuchara carmesí había desaparecido. El edificio ya no estaba en su lugar, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los rumores continuaron, advirtiendo a cualquiera que escuchara sobre un restaurante que se mueve de un lugar a otro, ofreciendo una comida de la que nadie regresa. Era una noche lluviosa y fría cuando me detuve frente a un restaurante deteriorado llamado El Paradero Nocturno. Después de horas en la carretera tras una reunión familiar que apenas recordaba, la fatiga me vencía. El viaje había sido largo, y con las carreteras resbaladizas y la lluvia intensa, un descanso y una taza de café se hacían necesarios. El letrero de neón, parpadeante y descolorido, anunciaba un lugar abierto las 24 horas, un pequeño refugio solitario en medio de la tormenta. El edificio tenía una fachada envejecida, la pintura se descascaraba y las ventanas estaban opacas por el paso del tiempo. Al entrar, me recibió un ambiente tan frío y decadente como el exterior. Cabinas de vinilo agrietadas, detalles cromados oxidados y una jukebox vieja que no había sonado en años. Solo había 2 clientes más, ambos sentados en el mostrador, inmóviles. La camarera, con una expresión apática, me saludó desde detrás del mostrador. Su sonrisa era tan vacía como el local. «Siéntate donde quieras», dijo en un tono monótono, sin entusiasmo. Me acomodé en una cabina cerca de la ventana, y el asiento emitió un crujido bajo mi peso. El menú, pegajoso y descolorido, ofrecía opciones básicas de comida rápida, pero solo pedí un café. La camarera regresó pronto con una taza humeante. Un sorbo me bastó para descubrir que el café estaba amargo, quemado. Sin embargo, lo ignoré y volví mi atención hacia la lluvia que golpeaba con fuerza el cristal. El lugar parecía atrapado en el tiempo, y aunque mis ojos recorrían el espacio, algo me incomodaba profundamente. Los 2 clientes en el mostrador no se habían movido desde que entré, y su postura rígida me pareció inquietante. La camarera, quien ahora estaba de pie cerca de la cocina, no dejaba de observarme con una mirada inexpresiva, pero intensa. Algo en el aire estaba mal, y no solo era el ambiente decadente del lugar. El silencio, solo interrumpido por el sonido de la lluvia, se volvió sofocante. Entonces lo escuché, un golpe suave, rítmico, que provenía de la parte trasera del restaurante. Al principio pensé que era el viento o algún ruido de la cocina, pero el sonido se hizo más claro con cada segundo. Parecía como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Miré a los demás comensales, pero no reaccionaron. El hombre y la mujer en el mostrador seguían en la misma posición, con sus cabezas ligeramente inclinadas hacia sus platos, como si estuvieran congelados en el tiempo. ¿Oíste eso?, pregunté en voz alta, buscando alguna reacción. La camarera no respondió, ni siquiera parpadeó. Era como si no hubiera escuchado absolutamente nada. El golpeo continuaba, más fuerte, más insistente. Provenía claramente de la cocina, justo detrás de las puertas abatibles. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de alerta me invadió. Algo no estaba bien. Me levanté lentamente de la cabina, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de mí. Derramé mi café por la mesa en el proceso, pero nadie pareció notarlo. Era como si, de repente, yo no existiera para ellos. El golpeo cesó abruptamente, solo para ser reemplazado por un sonido más escalofriante, el raspar de metal contra metal, un sonido áspero que resonaba como una advertencia. Miré hacia la cocina y las puertas se abrieron lentamente. Desde las sombras, vi algo que me congeló de terror. Una mano pálida y esquelética asomaba desde el borde de la puerta.
Los dedos eran largos, delgados y parecían doblarse en ángulos extraños, inhumanos. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de reaccionar, mientras la figura se deslizaba lentamente hacia afuera. Su piel era delgada, tensa sobre sus huesos, y arrastraba algo detrás de él, un saco grande y pesado que raspaba el suelo con un sonido agónico. No podía moverme, ni siquiera apartar la mirada. La figura se acercó, y aunque su rostro permanecía oculto en las sombras, podía sentir su presencia maligna observándome. Los otros clientes seguían inmóviles, como si no fueran conscientes de lo que ocurría a su alrededor. Todo mi ser me gritaba que corriera. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo hacia la puerta del restaurante empujándola con todas mis fuerzas. La lluvia me golpeó el rostro al salir, y no me detuve hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter las llaves en la cerradura. Arranqué el motor y aceleré lejos del lugar sin mirar atrás. A medida que me alejaba, miré por el retrovisor, esperando ver cómo el restaurante desaparecía en la distancia. Pero lo que vi me llenó de horror. El letrero de neón, que antes titilaba con la palabra abierto, había cambiado. Ahora formaba una única palabra que no podía sacarme de la cabeza: quédate. No frené hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Ese lugar, esa cosa que había visto, no me abandonaría tan fácilmente. Incluso ahora, al recordar esa noche, puedo oír el eco de ese raspar de metal. Y cada vez que paso frente a algún restaurante desconocido, me pregunto si volveré a ver esa mano esquelética o escuchar el golpe que anunció el principio del terror. Era una tormentosa noche cuando Jenna y sus amigos se encontraron por casualidad con un restaurante llamado El Último Respiro, un lugar oscuro y sombrío escondido en un callejón que ninguno de ellos había visto antes. Habían estado recorriendo bares y buscando un último lugar donde terminar la noche. El cartel de neón con sus letras rojas brillantes y parpadeantes los atrajo como una trampa, seduciéndolos a entrar. El aire frío y húmedo del callejón les calaba hasta los huesos cuando se acercaron al edificio. La puerta de madera crujió al abrirse, y un escalofrío recorrió la espalda de Jenna al entrar. El interior del restaurante estaba envuelto en un silencio opresivo, un silencio que parecía absorber cualquier sonido. Había pocas mesas ocupadas, pero los comensales no hablaban. Solo miraban fijamente sus platos mientras comían de manera mecánica. Un hombre alto, delgado, y con unos ojos profundamente oscuros, apareció detrás de ellos tan silencioso como la propia muerte. «Bienvenidos», dijo con una voz baja y áspera. «Su mesa los espera». Algo en su sonrisa era inquietante, pero los amigos de Jenna, aún bajo los efectos del alcohol, no lo notaron y lo siguieron hasta una cabina al fondo del restaurante. Mientras se sentaban, Jenna comenzó a sentir que la atmósfera se volvía cada vez más tensa, aunque sus amigos parecían no notarlo. El menú que les entregaron estaba escrito en un idioma que Jenna no reconocía. Las páginas estaban amarillentas y rasgadas, y algunas de ellas tenían manchas oscuras que se parecían demasiado a sangre seca. No había precios, solo nombres extraños de platos como la última cena y el banquete del silencio. «Esto es raro», murmuró Jenna a su amiga Sara, sintiendo un creciente malestar. Sara, sin embargo, solo se encogió de hombros, aparentemente indiferente a la inquietud de Jenna. El camarero, el mismo hombre de antes, regresó con esa sonrisa torcida, clavando sus ojos oscuros en Jenna como si la estuviera estudiando. «Nuestra especialidad de la noche es el festín final», dijo con un tono que apenas parecía humano. «Es inolvidable». Sin muchas otras opciones y aún influenciados por las copas, decidieron ordenar. Sin embargo, Jenna no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba muy mal. A medida que observaba más detenidamente a los otros comensales, se dio cuenta de que no solo estaban en silencio, sino que tampoco parecían moverse con naturalidad. Sus cuerpos estaban rígidos, y sus expresiones eran casi como las de figuras de cera. El malestar de Jenna aumentó cuando finalmente llegó la comida. Los platos estaban bellamente presentados, como si fueran parte de una comida gourmet, pero algo estaba terriblemente mal. La carne en su plato tenía un brillo extraño y aceitoso, y el olor... Había algo en ese olor que le revolvía el estómago, un aroma metálico y nauseabundo.
Sara tomó un bocado de su plato y esbozó una débil sonrisa, pero su expresión cambió rápidamente. Sus ojos se agrandaron y de repente dejó caer el tenedor. «Jenna, no me siento bien», susurró con una voz apagada antes de desplomarse sobre la mesa. Los otros amigos de Jenna seguían comiendo, pero algo en ellos había cambiado. Sus ojos ahora estaban vidriosos, sus movimientos lentos y robóticos, como si ya no fueran ellos mismos. El pánico se apoderó de Jenna al ver un mechón de cabello oscuro asomando bajo su plato. Con manos temblorosas tiró del cabello, revelando un trozo de carne humana, aún con fragmentos de piel adheridos. Jenna sintió el terror apoderarse de ella. Empujó su plato lejos, conteniendo las náuseas. Intentó levantar a Sara, pero sus piernas no respondían. El aire del restaurante se había vuelto denso, pesado. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero los otros comensales la observaban, sus ojos vacíos y oscuros como pozos de desesperación. El camarero reapareció en ese momento, su sonrisa ahora grotescamente amplia. «Nadie se va sin terminar su comida», dijo con una voz que se deslizaba como un susurro amenazante. Jenna intentó levantarse, pero sus piernas eran incapaces de moverse, como si el mismo aire la estuviera aplastando. Se tambaleó hacia la puerta, pero cada paso era más difícil que el anterior. «No puedes irte», susurró el camarero desde las sombras. «Eres parte del banquete». Jenna se volvió hacia él, el corazón latiendo a toda velocidad. Pero lo que vio fue peor de lo que jamás había imaginado. El camarero ya no parecía humano. Su rostro estaba torcido, su piel desgarrada, y lo que antes era una sonrisa ahora era una mueca inhumana, con dientes afilados y amarillos. El restaurante comenzó a cambiar a su alrededor. Las paredes parecían retorcerse, y las sombras se alargaban hasta envolverla en una oscuridad sofocante. La puerta ya no estaba. Las ventanas que antes dejaban pasar la luz del exterior, ahora estaban cubiertas por gruesas cortinas negras que parecían haber estado allí durante siglos. Desesperada, Jenna corrió hacia el fondo del restaurante, pero el camarero la seguía con paso lento y deliberado, su voz resonando en cada rincón del lugar. «Eres el plato principal esta noche. Nadie se va sin ser servido». Jenna tropezó y cayó al suelo jadeando de terror. Los otros comensales se levantaron de sus sillas, pero ya no eran humanos. Sus cuerpos estaban descompuestos, con la piel colgando de sus huesos y los ojos vacíos de toda vida. La última cosa que Jenna vio fue al camarero acercándose a ella, sus manos alargadas y huesudas preparándose para tomarla. Todo se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente el último respiro había desaparecido sin dejar rastro. El callejón donde había estado estaba vacío, y solo quedaba un tenue olor a muerte en el aire. Nadie volvió a ver a Jenna ni a sus amigos, y aquellos que fueron a investigar también desaparecieron. Se dice que el restaurante reaparece en diferentes lugares, y si tienes la desgracia de encontrarlo, una cosa es segura: nadie sale de allí con vida. Era una noche fría y oscura cuando Luis decidió visitar el Tenedor de Plata, un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Había escuchado rumores vagos sobre el lugar. Algunos lo describían como una joya oculta, mientras que otros apenas lo mencionaban. Luis, cansado de su rutina diaria y buscando algo diferente después de una larga jornada laboral, pensó que un cambio de escenario podría ser justo lo que necesitaba. Cuando llegó, el restaurante no tenía nada de especial. La fachada era modesta, apenas iluminada por una lámpara antigua colgando sobre la puerta de entrada. Solo había un coche aparcado, un sedán viejo y maltratado, que parecía haber estado allí por años. Luis sintió una ligera incomodidad, pero la desechó rápidamente y decidió entrar. El interior del restaurante era acogedor, aunque inquietantemente silencioso. Las luces eran tenues, proyectando largas sombras en las paredes de madera oscura. El aire olía a comida reconfortante, pero había algo extraño en ese aroma, algo que Luis no lograba identificar. Solo había un cliente, un hombre mayor que sorbía su sopa en silencio. De repente, una mujer apareció detrás del mostrador. Era alta y delgada, y llevaba un vestido que parecía sacado de otra época. Su sonrisa era amplia, pero no natural, y sus ojos estaban fijos en Luis de una manera perturbadora. «Mesa para uno», dijo, su voz suave pero cargada de una extraña intensidad.
Sin más palabras, lo condujo a una mesa cerca de una ventana. A medida que se sentaba, Luis notó que no había más empleados a la vista. La mujer parecía estar manejando todo por su cuenta. Aunque aquello le pareció extraño, el hambre lo llevó a ignorar esa sensación. El menú era simple. Había pocas opciones, principalmente platos comunes como hamburguesas y sopas. Sin embargo, algo llamado el especial del chef llamó su atención. No había ninguna descripción, solo un precio elevado que parecía excesivo para un restaurante tan modesto. Intrigado, Luis decidió pedir el especial del chef. La mujer asintió, sonriendo de una forma aún más extraña, y se deslizó hacia la cocina sin decir una palabra. El silencio en el restaurante se volvió casi opresivo mientras Luis esperaba su comida. Observó al hombre mayor que seguía sin moverse ni levantar la vista. Algo en esa quietud lo inquietaba profundamente. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer regresó con su plato. Lo colocó frente a él manteniendo su mirada fija en Luis de una manera que lo hacía sentir incómodo. El plato era extraño. Parecía un filete perfectamente cocido acompañado de algunas verduras asadas y una salsa espesa y oscura. El aroma era delicioso, pero había algo más, algo metálico en el aire que lo hacía dudar. A pesar de sus crecientes reservas, Luis cortó un pequeño trozo de carne y lo probó. El primer bocado fue raro. La carne estaba tierna y bien cocida, pero había un regusto metálico que lo desconcertaba. Luis, hambriento y curioso, tomó otro bocado y luego otro. Sin embargo, con cada bocado comenzó a sentirse más y más incómodo. Una sensación de pesadez se instaló en su estómago, y pronto se transformó en náusea. De repente, Luis empujó el plato a un lado, sintiendo que su apetito había desaparecido por completo. Levantó la vista y vio a la mujer aún de pie, mirándolo con esa perturbadora sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó con una voz suave, casi un susurro. No me siento bien, respondió Luis, notando que la habitación comenzaba a girar lentamente a su alrededor. El aire en el restaurante se había vuelto denso y sofocante. Luis intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban y apenas podía sostenerse. Tropezó hacia la puerta desesperado por salir, pero cuando extendió la mano hacia la manija sintió una mano fría sobre su hombro. La mujer estaba justo detrás de él, su rostro a solo unos centímetros del suyo. Su sonrisa ahora era grotesca y sus ojos brillaban con una intensidad insana. Nadie se va sin terminar su comida, susurró con una voz que helaba la sangre. El miedo recorrió el cuerpo de Luis y logró apartarse de ella, tambaleándose hacia la salida. Apenas consiguió abrir la puerta y salir al aire frío de la noche. Respiraba con dificultad y el malestar en su estómago se intensificaba. Corrió hacia su coche, sus piernas apenas soportándolo, y miró hacia atrás esperando ver a la mujer aún observándolo. Pero lo que vio lo dejó paralizado. El restaurante había desaparecido. Donde antes estaba el tenedor de plata, ahora solo había un terreno baldío cubierto de maleza y escombros. El coche que había visto al llegar también había desaparecido, y las luces que iluminaban el lugar se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Luis no perdió tiempo en pensar. Subió a su coche y aceleró lejos de aquel lugar, con el corazón palpitando en su pecho. Sin embargo, durante los días siguientes, algo seguía mal. El regusto metálico de la carne no desaparecía, y cada vez que cerraba los ojos, veía la perturbadora sonrisa de la mujer. Una semana después, en medio de la noche, Luis despertó con un dolor insoportable en el estómago. Tropezó hasta el baño y cuando se miró en el espejo, vio que su piel estaba pálida y sus ojos inyectados en sangre. El dolor era insoportable. Se inclinó sobre el lavabo y vomitó, pero lo que salió no fue comida, sino sangre, espesa y oscura. En ese momento vio algo reflejado en el espejo, la figura de la mujer de pie en la esquina de su cuarto, observándolo con esa misma sonrisa grotesca. Y entonces, desde las sombras, escuchó su susurro. El especial apenas ha comenzado. Al día siguiente, Luis desapareció. Nadie supo qué fue de él, y su apartamento estaba vacío, como si nunca hubiera vivido allí. Lo único que quedó fue un ligero olor a comida quemada en el aire. El tenedor de plata se convirtió en una leyenda más, un restaurante que aparece y desaparece, dejando tras de sí el eco de quienes entran y nunca salen.